Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de apoyo, de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. ¿Por qué? Usted no poner su caridad en manos tan seguras, en manos tan libres de advertencias, sin fines de lucro de ningún tipo, de las manos de la congregación salesiana de la Iglesia Católica. Ay, Dios mío. Apóyelos, porque ahí van a formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Se forman como verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy la verdad es que esas sociedades, unas sociedades como la japonesa, unas sociedades, por ejemplo, como la sueca, ver un hecho tan lamentable, una tragedia de balear a un líder, pero no a cualquier líder, un líder como Olof Palme, que fue el primer ministro sueco, que lo mataron en Suecia, un hombre que iba a pie, sin escolta, caminando para un cine. Y viene un loco de estos, un sinvergüenza, un desaprensivo y lo mata. Mató a Olof Palme. Eso fue un hecho que realmente conmovió a Europa y al mundo en sociedades como esa. Pero Japón es una sociedad todavía. Yo pienso, es superior a la sueca porque es un país mucho más grande con todo. Pero esos hechos de dispararle a cualquier persona en Japón son hechos muy aislados. A cualquier persona, imagínense a un líder de la categoría de Shinzo Abe, un hombre tan importante en la política en Japón,
que fue 2 veces primer ministro, reclamado, y un hombre que enderezó a Japón de una crisis económica tremenda, un tipo súper capaz, muy joven, llegó a la dirección del país como primer ministro. La última vez que fue primer ministro fue más larga la estadía, desde luego, pero renunció por asuntos de enfermedades, porque ahí la gente se respeta, es una sociedad de respeto. Entonces en Japón están prohibidas las armas de fuego, y esas cosas son gravísimas. Entonces viene un desaprensivo y le entra balazo, como se dice, a un hombre inofensivo como Shinzo Abe. Y como son los líderes japoneses, todos, y todos los japoneses son así. Ahí no hay agresividad. Solamente hubo una vez un grupo terrorista que regó un gas venenoso en el metro de Tokio, algo así. Eso fue una cosa extraordinariamente trágica, porque eso no se veía ni en las sociedades más atrasadas se veía eso. Imagínense ustedes en Japón. Shinzo Abe ha sido asesinado y ha habido, como se dice, un dolor en cascada en Japón, una tragedia para esa sociedad y para el mundo. Todos los líderes del mundo y todos los países, porque Japón es un país muy importante del mundo, con una economía tan desarrollada y una participación de mercado enorme. Entonces Shinzo Abe, un hombre que lo ha matado un ex militar, oigan, es un hombre que luchó para mejorar los salarios y el presupuesto militar de Japón y llevar a Japón de nuevo a una posición diríamos, de cúspide en la carrera de las armas y hacer de Japón un ejército respetable en la zona, porque Japón está viendo la amenaza de un Corea del Norte, un loco que allí es protegido por China, que son otros, que ya quieren influir en la zona, y ya China se cree más fuerte que todo el mundo y quiere avasallar todos los países que están a sus vecinos. Japón entendió, y como Japón ha puesto por ahí, como se dice, ha puesto bandera en todos esos sitios, en toda la historia, Shinzo Abe era de los que estaba en esa tesis de hacer de Japón de nuevo la potencia que fue Japón militar. Y uno sabe que China y el propio Corea del Norte son países que han estado muy desafiantes en la zona. Japón está participando de toda esta alianza con los Estados Unidos, que es su socio y amigo, Corea del Sur, Australia. Esos países se están preparando para enfrentar esa amenaza. China, principalmente China, porque Corea del Norte es un país pequeño, pero sumamente armado, con armas ya atómicas y una dirección ahí un poco díscola, y entonces ya hay que tomar medidas como para frenar cualquiera de estas amenazas. Pero es una pena que un elemento, una persona como ese primer ministro japonés, un hombre que se le llama Abenomics, porque fue el rescatista de la situación crítica que hubo en Japón, una crisis económica que tuvo Japón, y él fue el hombre que recuperó a Japón. De eso es muy lamentable, una pérdida muy significativa en Japón, porque de ahora en adelante tienen ya que tomar entonces tal vez medidas más drásticas de control de esas cosas, no de las armas, porque ellos tienen control de eso, pero los servicios de escolta de esa gente no pueden estar. El mundo está muy descompuesto. Mire, el caso, por ejemplo, de John Lennon. John Lennon, un hombre indefenso, y viene un loco y lo mata a balazos frente a su casa, un fanático de él. O sea, como si sufriera del mal de Stendhal, del síndrome de Stendhal. Hay gente que ve una obra maestra, una obra de arte importante, una escultura o una pintura, por ejemplo, y la ataca. La ataca como si fuera extasiado el hombre, porque, o la mujer, quien fuere, el individuo.
para, sería como regocijarse. Pero ¿quién se puede regocijar de atacar a lo que quiere, a lo que ama o a lo que admira? Una cosa como que uno no lo entiende. Eso le llaman el síndrome de Stendhal. Pero bueno, muy lamentable ese caso de Japón, que es un país extraordinariamente pacífico, después de tener su historia, que todo el mundo sabe lo que pasó, pero es un país que se ha dedicado al desarrollo económico y a la cooperación internacional y al bienestar de su pueblo y de sus vecinos, y es muy lamentable. Así que la comunidad japonesa tiene de nosotros los dominicanos nuestras condolencias. No hay que ser verdaderamente una persona, tiene que ser un loco para hacer una cosa así como lo que pasó ahí. Bueno, hay otras amenazas. El Hitler ruso el hombre parece desenfocado, o está enfocado en la paz, quiere la paz, amenazando con extender la guerra o agrandar la guerra. El señor Putin, genocida y asesino, no porque se lo inventa Manuel Fermín, o porque yo le quiero decir así como una forma de molestar a los que siguen a Putin o a los que lo admiran, que a mí me da lo mismo. Eso porque ese no es el fin. Es que yo he mostrado las pruebas de que Putin es un asesino, porque yo he mostrado aquí más de 20 caras de personalidades adversarias a él, que lo mandó a asesinar. Porque no es verdad que de Rusia va a salir alguien a matar un ex coronel de la KGB, un ex espía de KGB como Litvenko, una gente de esa, que fueron envenenados. ¿Con qué sustancia y con qué técnica? Técnica solamente propia de una agencia como el KGB, con polonio, un material radioactivo, y mataron a Litvenko en Inglaterra con eso. Entonces, se merece el título de Hitler de Rusia, o genocida y asesino. Putin ha señalado que la guerra, que Ucrania debe ya rendirse, buscar la paz, que ya él logró lo que buscaba, que era conseguir afianzarse a la Rusia imperial en la zona este de Ucrania, y que él no quiere ya seguir, porque que esperen lo peor, porque eso fue un juego lo que ha habido en Ucrania. Con ese cinismo frío, dice este señor que ha pasado un juego en Ucrania, un hombre que ha destruido a Ucrania, pero perdió la guerra política en Ucrania, Mr. Putin. ¿Por qué? Porque su bando político fue desbandado precisamente en Kiev, en elecciones. Ganó este señor que es presidente, Volodymyr Zelensky. Y el pueblo de Kiev fue que echó a Lukashenko, creo que Lukashenko, que se llama el señor que fue el títere ruso, perdió la parte política, y Rusia el señor Putin debió seguir luchando políticamente, desacreditando el régimen y buscar la posibilidad de reenganchar con su gobierno y un títere ahí. No, como se vio impedido de eso, entonces prefirió la guerra. Primero, la secesión, eliminar el este de Ucrania, patrocinar, invadió sin bandera, con uniforme, iban sin la identificación de Rusia, un desastre. Eso fue en el 14, en el 8 por ahí. Entonces, con este cinismo, dice este señor que todavía en Ucrania no ha pasado nada. Un hombre que ha destruido media Ucrania, que le han robado hasta las miles de toneladas de granos, se la han robado. Pero una cosa increíble. Ahora, el señor Putin, en ese cinismo, se atreve a decir que ahí no ha pasado nada todavía.
Y cuando él le diga al pueblo ruso, el señor Putin le diga que ha perdido 217 aviones, 187 helicópteros, 1.500 tanques, 36.000 soldados muertos, entre ellos 5 generales, 3.754 blindados, 804 sistemas de artillería eliminados, dañados también, 246 lanzacohetes, 105 sistemas de defensa aérea y 658 drones. Es decir, y aparte de los barcos que ha perdido Rusia. Que acuérdense que se hundió el Moscú, que es uno de los barcos emblemáticos de la Armada rusa, y no de la Armada rusa, de la Armada soviética, yo creo rusa, bien. Es decir, que el pueblo ruso no sabe lo que ha pasado, el desastre que hay ahí. Entonces, como decíamos ayer, ¿para qué toda esta destrucción y esta guerra tan peligrosa? Para estar donde estaba antes, en el este. ¿Qué es lo que ha cogido? Una parte del sur. Es decir, Ucrania se está rearmando con armas modernas porque ya agotaron las armas soviéticas. Se están rearmando y Estados Unidos sabe que van a rearmar. Y yo dije aquí que Ucrania se va a convertir en una suerte del Israel de Europa del Este. Israel viene siendo una punta de lanza de los Estados Unidos. Esa es la verdad en el este, ahí en Medio Oriente. Ucrania, que ha demostrado valor y destreza, sus soldados, cuando ese país se rearme y lo van a rearmar y esa OTAN atrás ahí esperando, como dicen, y bloqueando a Rusia, entonces, ¿cuál es la victoria que Rusia va a tener de esto? Va a perder a Ucrania porque jamás ese pueblo va a ser amigo de Rusia, jamás. O por lo menos en el tiempo de Putin, ahí va a haber una enemistad total. Segundo, perdió a Suecia y Finlandia, que no eran países neutrales, ahora ya son países de la OTAN y cierran ese flanco norte del Báltico, con todos esos países, Polonia y todos esos países ahora son hostiles a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que ha ganado? Pregunta uno, porque si pierde a Ucrania y pierde también esa zona, ese flanco noroeste de Rusia, ¿qué es lo que? Entonces las sanciones, unas sanciones enormes. Un pueblo como el de Rusia, que siempre ha querido ser ese Moscú europeo y ha sido europeo, aislado. Un país que depende de las exportaciones de petróleo, de gas y de carbón y de otros minerales. Y Estados Unidos y la Unión Europea le están cerrando ese negocio. El propio Putin dice que eso es una barbaridad porque el mundo está afectado porque esas medidas, esas sanciones se revierten. Bueno, es verdad. Nosotros dijimos aquí que los países más pobres, eso principalmente de África y de Asia y de Medio Oriente, eran los que iban a gritar por las exportaciones de alimentos, porque los países de Europa y de Estados Unidos no necesitan a Rusia. Ya hoy le pidieron en Bali, en Indonesia, los países pobres de África y de Asia le dijeron a los rusos, mire, ustedes tienen que abrir esto, ustedes no pueden usar los alimentos como un medio de defensa, como un arma de guerra, porque somos nosotros los países pobres que están... Y fue lo que yo dije, la influencia de Rusia y de China en África se la van a poner difícil con esa situación. Tienen que sopesar esas cosas. Hoy le pidieron en Indonesia a Rusia que quite esas sanciones de los alimentos, que dejen salir los alimentos, porque los alimentos no tienen que ver con la guerra. Pero así está Europa, con amenaza de guerra, porque no hay duda que puede desencadenarse una guerra más extensa y más peligrosa también, porque el señor no va a ceder. Y esas sanciones, yo he dicho que en el 2023, Mr. Putin será explotado. Tendrá que irse de Rusia o morirá o tendrán que matarlo, lo que fuere, pero Rusia no va a resistir.
esas sanciones, ese bloqueo, ese aislamiento, no es verdad que lo va a sufrir, más las presiones que le van a poner a ese flanco autoritario chino-ruso, porque Occidente, las democracias, como dijo el señor Churchill, el peor sistema de gobierno es la democracia, con excepción de todos los demás. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, la AETEP, es una institución interesante porque es la que tiene que velar por mantener en óptimas condiciones la infraestructura eléctrica, principalmente esas subestaciones para el transporte de la energía, las líneas de transmisión, etcétera, etcétera, transformadores, todas esas cosas tiene que ver la AETEP con ella. Entonces, hoy la empresa publica una nota de prensa para avisar de unos trabajos que tendrán que realizarse mañana, y como esas son unas líneas que transmiten altas tensiones y eso es muy fuerte, eso se mandan apagones en la zona para que la gente sepa que habrá apagones en esas áreas porque se va a trabajar en esas líneas y esas subestaciones. Dice aquí: para brindar un servicio estable, eficiente y de calidad en la zona de Santo Domingo Norte, esto es para Santo Domingo Norte, la AETEP interconectará y pondrá en servicio la subestación de 138-69 kV, los Dajao o Dajao. Esos son kilovoltios. Ay, Dios mío, 138.000, eso es mucho. Y autotransformador de 138 también, que será en Dajao. Este sábado 9
Vamos a ver, porque esto se me está complicando. A las 8, de 8 a 3 de la tarde, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no va a haber servicio en esa zona, para que sepa la gente, por ese trabajo que se hará en Dajao, esa zona de Sabana Perdida, por ahí. Esta subestación contará con un autotransformador de 150 MVA, con la finalidad de mejorar la capacidad y futura demanda en la zona. Entonces, se quedarán sin suministro de energía durante ese lapso las comunidades de Dajao y Sabana Perdida en el referido municipio de Santo Domingo Norte. Bueno, entonces están avisados los pobladores de Santo Domingo Norte, principalmente Sabana Perdida y Dajao, que se van a hacer trabajo de instalación y revisión y supervisión ahí, en esa zona, y eso implica suspender el servicio entre 8 y 3 de la tarde de mañana, sábado 9 de julio del año 2022. Estamos claros, como se dice. Bueno, señores, el gobierno, el presidente Abinader ha tenido que luchar con situaciones sumamente difíciles, no hay duda de ello, ¿eh? Yo creo que este ha sido uno de los gobiernos de los últimos años, porque hay que verlo, aquellos años políticos, cuando Balaguer, eran cosas muy distintas, incluso el gobierno de don Antonio Guzmán también, porque fue la continuación del gobierno en el 78, con aquellos problemas del militarismo, que hoy, precisamente, voy a hacer un paréntesis ahí. Hoy vi un video de Wendy, mi amiga Wendy, hija de José Santos Tavera, mi hermano. Wendy, que es una activista social y sumamente crítica con mucha gente de este gobierno. Ella fue a grabar un video a las afueras del Palacio Nacional, en las calles. Pero yo no sabía que está prohibido que usted se pare, pero a una distancia lejísima, que ni siquiera la cara de los soldados se ve. Y ella está a buena distancia, se ve. Pero frente al palacio, pero no sabíamos que está prohibido tomarle foto al Palacio Nacional desde lejos, porque eso es una edificación hecha por Trujillo, porque tampoco la ha hecho nadie de esta generación. La hizo Trujillo, y Trujillo hace muchos años que está muerto y era el dictador. Pero no estamos en dictadura. Entonces estos guardias que son unos alcahuetes, porque no hay cosa más alcahuete que un guardia con el poder. ¿Quién le ha dicho a estos guardias que ella no puede filmar un video que tenga de fondo el Palacio Nacional a una distancia prudentísima como ella estaba ahí? Pero van los militares, porque el militar que no ha salido por una puerta falsa del cuartel, se cree que ellos son los dueños de este país, que no hay democracia, y que la democracia la dicta el cuartel. No es verdad. Y enseñen los guardias superiores, que enseñen a todos esos soldados, para que sepan que la gente que ya hace muchos años que se mató a Trujillo aquí, que la dictadura pasó hace tiempo aquí ya, 63 años hace que mataron a Trujillo. Por favor, ¿cuándo es que van a aprender? ¿Cuándo es que esta puerta del cuartel le van a poner que es una puerta democrática? Pero no entienden. Y Joaquín Balaguer, yo he dicho aquí, perdió las elecciones en el 78 por la Guardia, pero fue la Guardia la que perdió las elecciones, no fue Balaguer, porque la gente se hartó de la represión y de esas marcialidad excesiva del cuartel. Entonces, ¿por qué esta marcialidad? Porque los superiores no le han sabido decir a toda esa manga de estúpidos y de muchísimos militares ahí, represivos, que creen que el civil es enemigo de ellos, que lo pongan en su puesto. Por Dios, le arrancan un celular, le prohíben una cosa que ni siquiera por ser una dama, ni siquiera eso consideran estos genízaros que tienen ahí en el Palacio Nacional, que ellos se creen que cuidar el edificio, como que va a haber una explosión en ese sentido. ¿Cuál es el problema? En democracia. Porque ni en los tiempos de Balaguer, que hay que ver cómo era la seguridad con Balaguer, porque tenía que ser una seguridad cerrada, porque Balaguer no era cualquier cosa. Como son los presidentes de ahora, son muchachos jóvenes que no tienen compromiso con nadie, ni le han mandado a un palo a nadie.
como se dice. Entonces que dejen esa marcialidad, esa excesiva marcialidad, que estamos en democracia, que entiendan eso, que aquí no hay yihadistas, ni es Putin que está en el palacio tampoco, ni Xi Jinping, ni el de Corea del Norte. Por Dios, ¿cuándo es que van a aprender? ¿Cuándo es que la puerta del cuartel va a decir democracia? Dios mío. Es una puerta falsa todavía por donde salen los militares de las escuelas. Las escuelas militares en este país son puertas falsas de democracia. Los militares todavía creen que piensan que el civil es su enemigo. ¿Y qué es esto, por Dios? Pues bien, el gobierno, el presidente Abinader, que no se deje coger los huesos de esos guardias, que no hay cosa que derrote un gobierno más que esas conductas, porque la gente se enerva con esas cosas. Recuerden lo que le pasó a Danilo Medina con su militarización del Congreso. Todo eso, cómo la gente se enerva, la calle, el colectivo de la calle, señores. Eso la gente, la ebriedad que da la calle. No sé cuándo que van a aprender. Pero el gobierno tiene que estar luchando con muchísimos problemas, no hay duda. El presidente ha tenido que luchar con los problemas de pandemia, los problemas de economía. Y entonces también tiene esos problemas de que los gobiernos no pueden, como hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí, porque uno viene de esa escuela. Hay que tener cuidado con usted tener esas incondicionalidades con amigos, porque el poder es una cuestión muy delicada. Y usted no puede poner el poder en manos ni indelicadas, ni en manos inseguras, inexpertas, etcétera, etcétera, por asunto de amistad o de incondicionalidad política. Entonces el gobierno tiene muchas áreas deficientes que el presidente no ha tomado decisión con ellas. Y con este asunto del Congreso, el gobierno se ha manejado también muy mal, porque actúa cuando quiere, saca la cara, enseña músculo y se apoya en el Congreso. Y cuando quiere también se aleja y se esconde y hace, como se dice, como la gatita de María Ramos, y le saca la alfombra al Congreso. Es decir, escurre el bulto, como se dice con el Congreso. Y ahí lo hemos visto con estas leyes, código penal, aborto, qué sé yo, es un rejuego. Y palabras bonitas, y palabras feas, y palabras que se esconden, y así es que se ha pasado esto. Entonces el gobierno en ese aspecto ha tenido muchos problemas. Esa misma ley de extinción de dominio es una ley que ya se le han hecho las advertencias, gente, técnicos, abogados que no son abogados porque están en la oposición o que están en el gobierno, nada de esas cosas. Lo han hecho técnicamente. Han señalado las fallas y el Congreso como que se tapa la cara o hay un exceso de sumisión con lo que se ha señalado con la embajada americana. Ahora, si es como se ve la parte de la propiedad, que es un derecho fundamental y que se ha señalado ya que eso sería afectado por esa ley, la misma parte de la elusión de impuestos, del pago de impuestos por vía de todas esas operaciones que se hacen con cierta licitud, pero entrecomillados. Siempre hay que ponerle comillas porque son prácticas para no pagar, para eludir el pago de los impuestos. Bueno, se está discutiendo eso. Y yo, entre las ilicitudes, ¿cómo se fabrican ilicitudes? Que ese es el peligro. Que incluso hombres como Marino Vinicio Castillo han señalado el peligro que significa una ley como esa, que se puede utilizar con fines políticos, porque también se fabrican las ilicitudes. Aquí se fabricaron ilicitudes para favorecer a los inversionistas norteamericanos
y los inversionistas criollos azucareros que se hicieron de la tierra de los pobres y lo declararon como gavilleros. Y sobre la base de declarar gavilleros a los luchadores y a los propietarios de terreno, perdieron todos los terrenos. ¿Y quiénes se aprovecharon de ellos? Los azucareros del este, familias dominicanas y familias extranjeras norteamericanas, que fueron los que se instalaron en el este en todos esos ingenios. Y declaraban guerrilleros, gavilleros a todo el que tenía una tierra, que la reclamaba porque se la querían quitar, como se la quitaron a muchísimos. Se la arrebataron. Y mataban y desaparecían y la gente tenía que irse del lugar porque eran gavilleros. Esa fue una ilicitud fabricada. Cuidado, que esas leyes usted las pone ahí. Y después se inventaron el sistema Torrens. Los mismos americanos con la bayoneta yankee dándole apoyo. Y miren dónde terminaron esos consorcios y todas esas familias ricas que hay del azúcar en la República Dominicana. Vamos a estar claros. Los gavilleros, los famosos gavilleros, eran muchos dueños legales de su terreno que fueron le fabricaron una ilicitud como gavilleros, como revolucionarios, que eran gente terroristas que atacaban las fuerzas de la invasión americana y que ponían en peligro la vida de la gente buena. Pero era Trujillo y todo ese grupo de delincuentes que andaban también haciendo sus tropelías a favor de las bayonetas norteamericanas y de familias azucareras que se aprovecharon de esas situaciones. Entonces, esa ley evita, así como han señalado muchos juristas, se pueden fabricar ilicitudes con la propiedad privada, quién sabe. Pero ese es un problema que parece que el presidente, no sabemos cómo va a salir de él. Si van a aprobar la ley con esas fallas, con esos errores que le señalan los juristas y que eso va a terminar en el Tribunal Constitucional, entonces lo mismo de siempre. Bien. Otro caso han sido estas dificultades con el funcionariado. Esas renuncias, o mejor dicho, las licencias pedidas. El presidente ha tratado de corregir eso con tiempo. Y ha nombrado en medio ambiente, por la ausencia forzada, por ese crimen muy lamentable del titular, y ese hueco lo va a llenar con el señor Seara Hatton. El hueco dejado por Seara lo va a llenar el señor Paveliza. El gobierno, el presidente Abinader, tiene fe en que estos funcionarios le van a hacer el trabajo. Uno no puede restarle calidades. Lo único que yo veo como que yo no sé por qué que en medio ambiente la justicia distributiva no funciona. Ahí no han podido nombrar un técnico que dirija medio ambiente. Yo no entiendo por qué. Porque hay otras áreas que se nombran los técnicos. Pero en medio ambiente no ha habido forma desde que se creó ese ministerio. Imagínense, el primer ministro de Medio Ambiente fue Moyapón, el historiador. Después, Amat Puig, que yo creo, no sé cuál es la especialidad de Amat Puig, sociólogo. Imagínense ustedes. Pero no hay una gente que sepa lo que es un rodal de lo que nombran allí. No saben lo que es un DAP, diámetro, altura de pecho de un tronco, para medir un tronco, lo que es un inventario forestal. No saben de eso. No saben lo que es la fauna ni la flora. No lo conocen. No conocen ni siquiera los parques y las zonas protegidas, no han tenido ningún entrenamiento. Entonces uno no entiende por qué que los gobiernos como que nombran a esta gente. Ahora, esos nombramientos algunos lo cuestionan porque son gente que no tienen experiencia en eso. Bueno, vamos a ver. El señor Seara Hatton, él es un hombre tranquilo, vamos a ver cómo se va a comportar, porque con una denuncia nada más como la que hizo Luis Carvajal, 1000 hornos de carbón en el Parque Francisco Camaño, léase Cepi en Asua, la Bahía de Ocoa, es para que ese ministro va a tener complicaciones, y más después de esa muerte del anterior, todo el protagonismo que necesita llevarse a cabo en ese ministerio. Ojalá el señor pueda dar pie con bola ahí
No sé cuál es el lineamiento político de este señor. En la parte de los deforestación, el guaconejo principalmente, y esos hornos de carbón son manos haitianas. Vamos a ver cómo actúa, porque lo más probable es que el señor Seara Hatton esté entre los pro-haitianos. ¿Quién sabe? Él trabajó para el PNUD una vez. Tuvo un tiempo ahí, salió o fue separado, no sé. Pero es un reto con estas mineras, los depredadores de ríos, de canteras, los depredadores de bosques, hasta de la fauna, pues no solamente la flora, sino la fauna también. Entonces es un trabajo muy difícil. Yo pensé que un político de raza usaba, por ejemplo, en uno de esos cargos, pudo haber usado a un hombre como Ramón Alburquerque, pienso yo. Pero parece que el presidente Abinader no es un político de raza. Yo, que vengo de esa escuela de Balaguer, digo yo, señores, yo callo esa bocina de Ramón Alburquerque, mire, usted queda nombrado ministro de Medio Ambiente, Ramón Alburquerque, que cabe ahí porque él es un técnico muy capaz en hidrocarburos y cosas de minería y esas cosas. O ministro de Economía, porque él fue ministro del secretariado técnico, fue secretario técnico de la presidencia en tiempos de Salvador Jorge Blanco, Ramón Alburquerque. Pero Luis Abinader parece que no es un político de raza, digo yo, que puede subsanar esas cosas, callar esa voz de Ramón Alburquerque, que está como un opositor ahí. Yo lo callo. Si yo soy de la escuela de Balaguer, yo le doy un decreto a Ramón Alburquerque que queda designado secretario, ministro de Economía o ministro de Medio Ambiente. Ahora, que él quisiera aceptar el cargo, ya eso es otra cosa. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien,
El doctor Marino Vinicio Castillo publica en esta semana su blog La Pregunta, como hemos señalado y le hemos mostrado a ustedes desde el miércoles, acerca de mis propósitos en esto que escribo. Ese es el tema del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana. Bien. Además, la respuesta, como todos ustedes saben, viene el domingo, que yo quiero ver esa respuesta, a ver si el doctor Castillo nos habla sobre la ley de extinción de dominio de nuevo. Que pueda, bueno, no sé, porque también él tuvo una conferencia magistral en el Tribunal Constitucional y no sé si la va a repetir en el programa, pero vamos a esperar. Siempre el doctor Castillo está como si, eso es tan actual como los periódicos. Marino Vinicio Castillo. Señores, voy a pasar esta nota. Se invita a los amigos productores agropecuarios y seguidores de nuestro programa de televisión a la misa de los 9 días para honrar la memoria de Enriquillo Rivas Sabiñón. La misa será celebrada este sábado 9 de julio a partir de las 6 de la tarde en la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. La misma se encuentra en la urbanización Renacimiento de Santo Domingo, ubicada en la calle San Pío 10, esquina Leonardo da Vinci, entre las avenidas Rómulo Betancourt y Enriquillo. Firma esta nota Manegonte, mi amigo Manegonte, Manuel González Tejido. Muy bien. Bueno, esa renuncia o esa licencia de Macarrulla que nosotros hemos pedido debe ser una renuncia formal, porque la licencia se queda como abierta y como que... ¿Qué se puede interpretar? Que seguirá trabajando de forma, diríamos, subterránea o a oscura, como se dice, seguirá una mano ahí. Eso es muy difícil porque la persona que se nombre ahí no se va a prestar a ser un títere, porque sería muy feo que se nombre una persona un títere para que Macarrulla lo maneje como un verdadero titiritero. Pero no hay duda que es una baja importante para el gobierno, porque Macarrulla es una persona de buena formación técnica. No es una persona que viene a improvisar ahí, y creo que fue desarrollando una serie de trabajos que han sido hasta ahora positivos para el gobierno. Uno de ellos fue ese asunto del transporte. No sabemos por qué él ha tomado esa posición. No fue solamente el secretario de la presidencia para hacer las cosas que se hacían antes ahí, sino esa parte del área de transporte que le fue como asignado ahí a esa, o se anexó a ese secretariado, a ese ministerio. Y me imagino que esas cosas de, por ejemplo, los corredores, el monorriel y esos negocios que deben estar en APP, digo yo, ese monorriel de Santiago, yo no sé en qué está eso, el monorriel de Santiago. Si eso es un APP, ¿cómo va a funcionar aquello? Porque no es verdad que ese monorriel va a ser rentable. ¿Quién va a pagar el peaje sombra? Porque el gobierno tendrá que buscarle un nombre a eso, porque ya ese nombre está desacreditado, peaje sombra. Y esto va a ser difícil. No sabemos cómo va a operar ese monorriel, o si es el Estado que está haciendo, si, no sé si el señor Macarrulla explicó eso así, si es el Estado, el gobierno que asumió el monorriel como una obra del gobierno, que ya eso es otra cosa, porque el gobierno, entonces lo que puede hacer tal vez es un fideicomiso, no sé cómo se hizo con los peajes y esas cosas, pero ese fideicomiso, si lo hacen un fideicomiso, entonces la deuda la asumirá el Estado como un fideicomiso público, pero yo creo que todavía la ley no funciona. Bueno, no sé, no me voy a meter ahí. Ahora, los corredores con los choferes, ese negocio que lo armó, parece, el señor Macarrulla, le ganó hasta, señores, hasta
el nombrarle asesor de don Juan Uvieres, de una cooperativa, no sé, que tiene don Juan Uvieres. Ahora yo me pregunto, ¿y don Juan Uvieres mantendrá como asesor? Porque fue aparentemente un acto de oportunismo político, o de logrería política del señor Juan Uvieres. ¿Seguirá siendo Macarrulla el asesor honorífico de don Juan Uvieres? Se pregunta Manuel Fermín, yo no sé. Pero ese asunto de los corredores, eso tampoco ha sido bien explicado, porque uno no sabe qué se le ha dado a ese grupo tan rebelde, ese grupo choferil, ese tigrísimo choferil, me permito decirlo porque así ha sido el comportamiento. Entonces esos choferes, uno no sabe qué le dio el gobierno, qué le ha dado el Estado. ¿Hay peajes sobre ahí? No sabemos nada. Financiamiento, tampoco. Aval, no lo sabemos. Nadie sabe nada de eso, por lo menos yo no he leído nada de eso. Esas cosas fueron armadas por el señor Macarrulla, tenemos entendido. Es decir, que su trabajo se hizo notar, pero hay cosas que hay que explicar. No porque hayan cosas, diríamos, intransparentes en el sentido de que pueda haber transacciones perjudiciales para el país o para el Estado, no lo sabemos, porque no sabemos nada. Eso están operando, bueno, y están muy contentos los choferes, que repito, un hombre tan arisco como Juan Uvieres, un hombre tan difícil, tan refractario como es Juan Uvieres, que ese señor logre, además, un hombre que representa la rebeldía del Che Guevara, la rebeldía, esa rebeldía revolucionaria del foquismo del Che, que es su símbolo de guerra del señor Juan Uvieres. Y Macarrulla es la antítesis, es decir, lo antitético a Uvieres es Macarrulla. Porque Macarrulla es un hombre del sector privado, y vaya a ver de qué sector privado, del sector privado más oligárquico del país. Es decir, eso como que es un contraste, realmente. Pero alguna soga, como se dice, algo soltó el Estado, que ese sector choferil quedó tan complacido, que llegaron hasta designarle asesor al señor Macarrulla, de don Juan Uvieres. Oigan bien por dónde que andaban esas cosas. Entonces, al gobierno le puede hacer falta, no hay duda, un hombre que haya armado todas esas cosas, y viviendas populares, unas viviendas para gente, unos programas de vivienda que se diseñaron también en la presidencia. No hay duda que es una baja, y el presidente tendrá que buscar una persona ahí que esté a esos niveles de eficiencia para continuar con trabajos que aparentemente tienen un buen horizonte, esos que preparó el señor Macarrulla. Vamos a esperar, pero el presidente, repito, parece que no es un político de raza, digo yo, a menos que me sorprenda y nombre a Ramón Alburquerque ahí como ministro de la presidencia, cosa que lo veo muy difícil por la cercanía y porque una voz tan crítica como la de Ramón tal vez no conviene tenerla tan cerca del poder. Pero yo creo que Ramón pudo haber sido callado, esa bocina pudo haber sido callada, nombrándolo en un ministerio de esos dos, economía o medio ambiente, porque creo que cabía ahí el señor Ramón Alburquerque, repito. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.